Fuera de aquí y no volváis nunca más, gritó el millonario tío a sus sobrinos huérfanos. Años más tarde, se queda sin palabras cuando los ve llegar en una limusina. El aroma de una paella recién hecha inundaba toda la casa de los Ruiz. Sofía se ponía de puntillas en la silla de la cocina, sus rizos dorados rebotando mientras observaba a su madre levantar con cuidado la humeante paellera del fuego. Tomás, su hermano gemelo, ya estaba estratégicamente posicionado junto a la mesa, sus ojos verdes brillando de expectación. Primero, a lavarse esas manos. Pequeños monstruos, sonrió Elena Ruiz, ajustándose su delantal de flores. Los niños corrieron hacia el baño, sus risas resonando por los pasillos de la casa. El último en llegar es un huevo podrido, gritó Tomás, adelantando a su hermana. No es justo, empezaste antes, protestó Sofía, acelerando sus pequeños pasos. Jaime Ruiz observaba la escena desde el salón, bajando su periódico con una sonrisa. A los 5 años, los gemelos eran un torbellino de energía y alegría, convirtiendo cada momento en una nueva aventura. En la mesa, Sofía hablaba con entusiasmo sobre la casita del árbol que ella y Tomás planeaban construir, gesticulando con tanto ímpetu que casi vuelca su zumo. Tomás intervenía ocasionalmente para añadir detalles cruciales, como un puente levadizo y un telescopio para observar extraterrestres. ¿Y podemos pintarla de morado y verde?, preguntó Sofía, sus grandes ojos rebosantes de esperanza. ¿Qué tal si empezamos el proyecto el próximo fin de semana? Jaime le guiñó un ojo a Elena, quien asintió. Pero ahora mismo, comenzó Elena, intercambiando una mirada cómplice con su marido. Vuestro padre y yo tenemos una sorpresa que contaros. Los niños dejaron de comer al instante, sus tenedores suspendidos en el aire. La tía Sara se queda con vosotros esta noche porque Jaime hizo una pausa dramática. Vuestra madre y yo vamos a celebrar nuestro aniversario de boda. La tía Sara, exclamaron los gemelos al unísono. Su niñera favorita siempre traía juegos nuevos y conocía los mejores cuentos para dormir. Más tarde, mientras Elena se aplicaba un último toque de pintalabios, los gemelos se acurrucaron en el sofá con Sara, ya en pijama y listos para el cuento. No os preocupéis, volveremos antes de que os deis cuenta. Elena besó a cada uno en la frente, su suave perfume dejando un rastro reconfortante. Portaos bien, vosotros dos. Jaime alborotó el pelo de sus hijos. Y no volváis loca a la tía Sara. La puerta se cerró con el sonido de las risas de los niños. Afuera, nubes oscuras comenzaban a acumularse en el horizonte. Sara estaba a mitad de un cuento particularmente emocionante sobre un dragón que coleccionaba calcetines de colores cuando la primera gota de lluvia empezó a golpear las ventanas. El viento aullaba fuera, haciendo que los árboles danzaran frenéticamente. «Tía Sara», susurró Sofía, agarrando con más fuerza su conejito de peluche. «Mamá y papá ya deberían haber vuelto, ¿verdad?» Tomás fingió no estar preocupado, pero sus ojos no se apartaban de la ventana. El reloj marcaba las 23:15. El timbre sonó a las 23:47. No fue el alegre y familiar sonido que conocían. Fue corto, abrupto, oficial. Sara abrió la puerta para encontrar a 2 policías empapados por la lluvia. Sus expresiones solemnes le encogieron el corazón. Los niños, que deberían haber estado dormidos, pero se escondían en lo alto de la escalera, observaban en silencio. «Señora, necesitamos hablar sobre Jaime y Elena Ruiz». El resto de la noche se convirtió en una mezcla borrosa de voces bajas, llamadas telefónicas y lágrimas silenciosas. Palabras como aquaplaning, colisión frontal e instantáneo flotaban en el aire como crueles fantasmas. A la mañana siguiente, la abuela Marta llegó con los ojos rojos e hinchados. Abrazó a sus nietos con tanta fuerza que casi dolía, pero ninguno se quejó. De alguna manera, sabían que necesitaban ese abrazo tanto como ella. «¿Dónde está mamá?», preguntó Sofía por 10ª vez, su voz pequeña y asustada. «¿Por qué no han vuelto ella y papá?». Marta se sentó en el sofá, atrayéndolos hacia ella. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo se le dice a 2 niños de 5 años que sus padres nunca volverían a casa? 3 días después, el cielo estaba increíblemente azul para un día tan oscuro.
Sofía llevaba un vestido negro nuevo que le picaba en el cuello. Tomás no paraba de aflojarse la pajarita en la que la abuela había insistido. Observaban, confusos, cómo una multitud de adultos lloraba alrededor de 2 brillantes cajas de madera. ¿Por qué están mamá y papá durmiendo en esas cajas?, preguntó Tomás a Sara, que sostenía sus manitas. ¿Cuándo se van a despertar? Sofía apretó su conejito de peluche contra el pecho, recordando el olor de su madre en aquella noche de tormenta. No entendía por qué todo el mundo estaba tan triste, ni por qué la gente no paraba de decir cuánto lo sentían, ni por qué su abuela no podía dejar de llorar. Pero algo dentro de ella, algo todavía demasiado joven para comprenderlo del todo, sabía que nada volvería a ser igual, que la casita del árbol morada y verde nunca se construiría, que los cuentos de dragones que coleccionaban calcetines tendrían un sabor diferente a partir de ahora. Cuando la primera palada de tierra cayó sobre las cajas, el golpe sordo resonó como un trueno lejano. Sofía y Tomás se tomaron de la mano, un gesto instintivo que se convertiría en su puerto seguro en los años venideros. Esa noche, por primera vez, durmieron en la misma cama, como solían hacer durante las tormentas eléctricas. Pero ahora no había una mamá que los vigilara, ni un papá que ahuyentara a los monstruos imaginarios. Solo había silencio, oscuridad y 2 pequeños corazones latiendo al unísono, tratando de dar sentido a un mundo que de repente se sentía demasiado grande. Pablo Benavides contemplaba Madrid a través de las paredes de cristal de su oficina en el ático. Abajo, la ciudad pulsaba con su ritmo frenético habitual, ajena al peso del teléfono que aún sostenía en la mano. La voz del trabajador social todavía resonaba en sus oídos. Lamento informarle, señor Benavides, pero su hermana Elena y su marido. Su hermana Elena, muerta. El vaso de whisky de 12 años tembló ligeramente en su mano, los cubitos de hielo tintineando contra el cristal. La última vez que había visto a Elena fue hacía 5 años, en el funeral de sus padres. Apenas se habían hablado ese día. Señor Benavides, interrumpió Josefina, su asistente ejecutiva. La Junta está esperando para la reunión de las 14:00. Cancela todo, respondió él, con los ojos todavía fijos en la ciudad, y prepara el jet privado. Necesito llegar a Salamanca hoy. El reflejo en la ventana mostró a Josefina dudando, probablemente recalculando su meticuloso horario en su mente. Sabía que Pablo Benavides nunca cancelaba reuniones. Nunca. ¿Ocurre algo, señor? Pablo cerró los ojos, recuerdos involuntarios inundando su mente. 15 años atrás. No puedes hablar en serio, Elena. Pablo irrumpió en el salón de sus padres con la voz alterada por la frustración. ¿Dejar la facultad de Derecho en tu último año por un profesor de historia? Elena, con sus ojos verdes brillando de determinación, se enfrentó a su hermano mayor. Tu problema, Pablo, es que piensas que el dinero es lo único que importa en la vida. No, mi problema es tener una hermana que está tirando su futuro por la borda. Papá y mamá construyeron todo esto para nosotros, y tú lo construyeron para ti, Pablo. Tú eres el que siempre quiso el imperio Benavides. Yo solo quiero ser feliz. ¿Feliz? Se rió con amargura. ¿Cuánto durará esa felicidad cuando vivas en un apartamento diminuto contando céntimos? Elena agarró su bolso, lágrimas de rabia deslizándose por su rostro. Al menos no moriré solo en un ático de lujo. Esas fueron las últimas palabras que le dirigió por elección propia. Presente. El jet privado surcaba el cielo hacia Salamanca mientras Pablo revisaba los documentos que su abogado había preparado apresuradamente. Un testamento, certificados de defunción y la custodia de los niños. Los niños. Apenas conocía sus nombres. Sofía y Tomás, gemelos de 5 años. Sus sobrinos, a quienes nunca había conocido. Tiene que haber otra opción, murmuró para sí mismo, aflojándose la corbata italiana hecha a medida. Pero no la había. El trabajador social fue claro. Él era su único pariente vivo. La alternativa era el sistema de acogida. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Margarita, su ama de llaves desde hacía 2 décadas. Las habitaciones están listas, señor Benavides. He retirado todos los objetos frágiles y valiosos del primer piso, como solicitó.
Pablo casi sonrió. La siempre eficiente Margarita probablemente ya estaba reorganizando toda la mansión para la llegada de 2 niños de 5 años. Niños. En su casa inmaculada, con muebles de diseño, obras de arte originales y silencio. Tanto silencio. El coche lo dejó frente a la oficina de servicios sociales. El edificio era gris y monótono, tan diferente de los rascacielos de acero y cristal a los que estaba acostumbrado. Dentro, el aire acondicionado luchaba contra el calor del verano. Señor Benavides, una mujer de mediana edad, de pelo cano y aspecto amable, lo saludó. Soy Susana Padilla. Hablamos por teléfono. Por favor, sígame. Lo condujo por un pasillo con paredes adornadas con dibujos infantiles hasta una pequeña sala de espera. A través de una ventana de cristal los vio por primera vez. Eran tan pequeños, tan pequeños. La niña, Sofía, agarraba un conejo de peluche gastado, sus rizos dorados idénticos a los de Elena a la misma edad. El niño intentaba parecer serio, pero sus labios temblaban ligeramente. Ambos tenían los ojos verdes de su madre. Señor Benavides, comenzó Susana suavemente, entiendo que esto es inesperado para todos. Los niños están asustados y confundidos. Lo han perdido todo en una noche. Pablo se ajustó los puños de la camisa, un gesto ansioso que no había hecho en años. Señorita Padilla, necesito ser honesto. No sé nada de niños. Mi vida es complicada. Reuniones, viajes, obligaciones. Y sin embargo, está aquí, señaló ella. Porque soy su única opción, respondió él, más bruscamente de lo que pretendía. Susana ofreció una sonrisa triste. No, señor Benavides. Está aquí porque, a pesar de todo, no podía soportar la idea de que su sobrina y su sobrino estuvieran en el sistema de acogida. Eso dice algo de usted, ¿no? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y los niños entraron, guiados por otra trabajadora social. De cerca, el parecido con Elena era aún más doloroso. Sofía, Tomás, dijo Susana en voz baja, este es vuestro tío Pablo, el hermano de vuestra madre. Los gemelos lo miraron con una mezcla de curiosidad y miedo. Pablo se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «Hola», dijo Tomás primero, su pequeña voz firme. Sofía solo abrazó a su conejo con más fuerza, ocultando parcialmente su rostro detrás de él. Pablo se agachó a su altura, sin importarle el pliegue que haría en sus pantalones italianos. «Hola», dijo, sorprendido por la gentileza de su propia voz. «Siento mucho lo que les pasó a vuestros padres». Las palabras sonaron inadecuadas, insuficientes. ¿Cómo consuelas a unos niños que lo han perdido todo? ¿Cómo reemplazas a unos padres que apenas conocías? ¿Tienes una casa grande?, preguntó Tomás de repente. La pregunta tomó a Pablo por sorpresa. «Sí, es bastante grande. ¿Hay un jardín?» La voz de Sofía era apenas un susurro. «Sí, un jardín muy grande. Y también hay una piscina». «¿Puede venir el señor conejito?», levantó el gastado peluche. Pablo sintió una opresión en el pecho. «Por supuesto que puede. Es muy bienvenido». Mientras firmaba la interminable pila de documentos, Pablo observaba a los gemelos a través de la ventana de la oficina. Estaban sentados juntos en un pequeño sofá, Tomás susurrándole algo a su hermana, que la hizo esbozar una tímida sonrisa. Una última firma. Susana deslizó otro papel hacia él. «Es oficial. Ahora es el tutor legal de Sofía y Tomás Ruiz». Pablo firmó, sintiendo el peso de esa pluma más que cualquier contrato multimillonario que hubiera manejado. «Señor Benavides», llamó Susana cuando salía por la puerta, «son unos niños increíbles, inteligentes, amables, muy unidos. Solo necesitan tiempo y amor. Amor». Pablo no estaba seguro de recordar lo que se sentía. Pero al ver a los gemelos levantarse, de la mano, listos para seguirlo a una nueva vida, algo dentro de él, algo que había estado latente durante mucho tiempo, comenzó a agitarse. De camino al aeropuerto, su teléfono zumbaba incesantemente con correos electrónicos urgentes y mensajes sin respuesta. Por primera vez en años, Pablo Benavides, CEO de Benavides Global, los ignoró por completo.
estaba demasiado ocupado observando por el espejo retrovisor dos caritas que contemplaban la ciudad que pasaba, llevando el peso de un mundo que se había desmoronado, pero también, quizás, una débil esperanza de que algo nuevo pudiera comenzar. La verja de hierro forjado se abrió silenciosamente, revelando un camino arbolado. Sofía y Tomás pegaron sus rostros a la ventanilla del coche, con los ojos muy abiertos ante la visión de la mansión que se alzaba delante. 3 pisos de piedra pálida con enormes ventanales, imponente e intimidante contra el cielo crepuscular. «Bienvenidos a vuestro nuevo hogar», anunció Pablo, su voz sonando extrañamente formal incluso para sus propios oídos. Margarita los esperaba en la entrada, con las manos entrelazadas sobre su impecable delantal. Detrás de ella, una fila de personal doméstico, alineados como soldados: el cocinero, 2 doncellas, el chófer, el jardinero. «Los niños deben estar cansados del viaje», observó Margarita, notando las miradas ansiosas de los gemelos. «He preparado chocolate caliente y galletas en sus habitaciones». «Excelente», respondió Pablo, ya consultando su teléfono. «Muéstrales sus habitaciones y...». «Bueno, lo que sea que necesiten. Tengo algunas llamadas importantes que hacer en el despacho». Sofía se aferró a la mano de Tomás mientras comenzaban a subir la escalera de mármol, sus pasos resonando en el vasto hall de entrada. Las paredes estaban adornadas con pinturas en marcos dorados, que parecían observarlos con ojos severos. «Vuestras habitaciones están conectadas por una puerta», explicó Margarita, abriendo una puerta blanca con detalles dorados. «Sofía, esta es la tuya». El dormitorio era lo suficientemente grande como para albergar 3 veces su antiguo cuarto. Las paredes eran de un rosa pálido, la cama tenía un dosel de seda y una casa de muñecas del tamaño de una mesa de comedor ocupaba una esquina. «Y esta es la tuya, Tomás». Margarita abrió la puerta adyacente, revelando una habitación en tonos azules con un escritorio antiguo, un telescopio junto a la ventana y una estantería llena de libros. ¿Podemos dormir en la misma habitación?», preguntó Sofía en voz baja, todavía sosteniendo su conejito de peluche. Margarita dudó. «Bueno, cada uno tiene su propia habitación ahora, ¿no es mejor así?». «Por favor», insistió Tomás, «solo por esta noche». «Está bien», suspiró Margarita, «solo por esta noche». Más tarde, después de que los niños finalmente se durmieran juntos en la cama de Sofía, Pablo subió a verlos. Se detuvo en el umbral, observando sus rostros dormidos. Había algo vulnerable en esa escena que lo hizo sentir incómodo, como si estuviera invadiendo un momento privado. Los días siguientes establecieron una rutina. Pablo se iba temprano a la oficina antes de que los niños se despertaran. Margarita supervisaba el desayuno, las clases particulares estaban programadas para comenzar la semana siguiente, y la casa funcionaba como una máquina bien engrasada. Pero por la noche, cuando el silencio se apoderaba de la mansión, se oían sollozos ahogados a través de las paredes. Cada mañana, Margarita encontraba a los gemelos durmiendo juntos, sin importar en qué habitación hubieran empezado. Al tercer día, Pablo intentó cenar con ellos. «¿Qué tal vuestro día?», preguntó, su tenedor pinchando el salmón a la parrilla. «Bien», respondió Tomás automáticamente. Sofía solo empujaba sus guisantes. «¿Os gustaron los juguetes nuevos?». Otro murmullo de «bien». El silencio se instaló en la mesa del comedor antiguo, demasiado grande para solo 3 personas. Pablo miró su reloj 5 veces antes del postre. A la mañana siguiente, dejó un iPad nuevo en cada dormitorio antes de irse a trabajar. Esa noche encontró ambos dispositivos sin tocar. El sábado, Pablo no tuvo excusa para escapar a la oficina. Deambuló por la casa como un fantasma, chocando ocasionalmente con su sobrino y sobrina, que parecían igualmente perdidos en los inmensos pasillos. Fue Sofía quien encontró la foto. Estaba explorando una habitación del segundo piso, la que tenía un piano cubierto por una sábana blanca, cuando notó un cuadro enmarcado en la repisa de la chimenea. En él, una adolescente sonreía mientras abrazaba a un chico con expresión seria. Sus rizos eran los mismos dorados que Sofía veía en el espejo. «Tío Pablo», llamó, su voz resonando en la habitación vacía. «¿Es esta mamá?».
Pablo, que pasaba por el pasillo, se congeló. Se acercó lentamente, como si la foto pudiera morder. Sí, respondió después de un largo momento. Tenía 16 años aquí. Era su cumpleaños. Está riendo, observó Sofía, sus dedos tocando suavemente el cristal. Sí, ella... Pablo se aclaró la garganta. Le acababan de regalar una guitarra. Estaba decidida a aprender a tocarla. ¿Aprendió? Una sombra de sonrisa cruzó los labios de Pablo. No, era terrible. Lo era, pero siguió intentándolo durante meses, tocando los mismos 3 acordes equivocados. Como esa canción que Tomás intenta tocar con su flauta del colegio, comentó Sofía. Y por primera vez desde que llegaron, Pablo la vio sonreír. Tomás, que había estado escuchando junto a la puerta, entró en la habitación. No la toco mal, solo la toco diferente. Sí que lo haces, se rió Sofía. Suena como un pato ahogándose. No es verdad. Sí que lo es. Pablo observó el intercambio entre los hermanos, sintiendo que algo en su pecho se aflojaba ligeramente. ¿Había un piano aquí?, preguntó Tomás de repente, notando el instrumento cubierto. Sí, respondió Pablo. Tu madre solía tomar clases. Era mucho mejor con el piano que con la guitarra. ¿Podemos verlo? Pablo dudó, luego se acercó al piano. La cubierta blanca se deslizó como un fantasma desterrado, revelando la caoba pulida debajo. Sofía se acercó con cautela, presionando una sola tecla. La nota solitaria resonó en la habitación. Su pieza favorita era Claro de Luna, dijo Pablo, sorprendiéndose a sí mismo. La tocaba siempre que estaba nerviosa o triste. Los niños lo miraron con una nueva curiosidad, como si realmente lo vieran por primera vez. ¿Qué más hacía mamá?, preguntó Tomás, sentándose en el banco del piano. Pablo se sentó también, dejando que Sofía se metiera entre ellos. Bueno, comenzó, cuando tenía vuestra edad, solía esconderse en la biblioteca para leer. Tenía un rincón secreto detrás de una estantería. ¿Hay una biblioteca? Los ojos de Tomás se iluminaron. ¿Puedes enseñárnosla?, añadió Sofía. Pablo miró automáticamente su reloj, luego se detuvo. Claro, ¿por qué no? Pasaron la tarde explorando la biblioteca. Pablo les mostró el escondite secreto de Elena, ahora demasiado pequeño para adultos, pero perfecto para 2 niños de 5 años. Encontraron libros con sus notas en los márgenes, un viejo diario que Pablo discretamente apartó para leer más tarde, e incluso un dibujo desvaído que había hecho en la pared detrás de la estantería. Cuando Margarita los llamó a cenar, los encontró a los 3 sentados en el suelo de la biblioteca, rodeados de libros polvorientos y fotos antiguas, con Pablo contando la vez que Elena intentó iniciar un club de detectives secretos y terminó descubriendo que el jardinero robaba peras del huerto. Esa noche, por primera vez, Sofía y Tomás durmieron en sus propias habitaciones separadas. Y por primera vez desde que llegaron, Pablo no oyó sollozos ahogados a través de las paredes. Antes de retirarse a dormir, se detuvo en la sala del piano. La foto todavía estaba en la repisa. Elena, eternamente de 16 años y sonriendo. «Lo siento», le susurró a su imagen, «por todo». Luego, en un impulso repentino, descubrió el piano de nuevo y presionó una tecla. La nota resonó por la mansión silenciosa que ya no se sentía tan fría. Las teclas del portátil de Pablo resonaban en la biblioteca como disparos ahogados. 3 informes atrasados, 2 videoconferencias perdidas y ahora esto. Risas y gritos provenientes del pasillo, interrumpiendo su concentración por 5ª vez en 1 hora. «Margarita», llamó, frotándose las sienes. «Margarita». Pero no fue Margarita quien respondió. Un golpe sordo seguido de una risa infantil reverberó por la casa, y Pablo sintió que su irritación crecía como una ola. Las últimas 2 semanas habían sido una prueba constante para su paciencia. Juguetes esparcidos por los pasillos antes impecables, huellas dactilares manchando las ventanas francesas. Ruido, tanto ruido. La noche anterior había encontrado huellas de barro en la alfombra persa del siglo XIX. Esa mañana, Tomás había derramado zumo de naranja sobre documentos importantes. ¿Y ahora? «¡Atrápala, Tomás! ¡No corráis dentro de la casa!».
Pablo cerró su portátil con fuerza. Su último refugio de paz, la biblioteca, estaba arruinado. En el pasillo, Sofía y Tomás jugaban al pilla-pilla, sus risas resonando como fantasmas alegres en una casa que antes valoraba el silencio. Niños. Su voz salió más dura de lo que pretendía. ¿No habíamos hablado de no correr dentro? Se detuvieron en seco, Sofía casi chocando con su hermano. «Lo siento, tío Pablo», murmuró Tomás, mirando sus propios pies. «Lo siento, no arregla», comenzó Pablo, pero fue interrumpido por un sonido que le heló la sangre. El inconfundible tintineo de porcelana rompiéndose. El tiempo pareció congelarse. En el pedestal junto a la pared, donde una vez estuvo el jarrón de Talavera del siglo XVII que su madre había atesorado, ahora solo había un espacio vacío. En el suelo, fragmentos azules y blancos formaban una trágica constelación sobre la alfombra persa. «Fue un accidente», sollozó Sofía. Las lágrimas ya corrían por su rostro. «Solo estábamos jugando». Pablo sintió que algo dentro de él se rompía, como una presa que finalmente cede. La frustración de las últimas semanas estalló. ¿Un accidente? Su voz se elevó peligrosamente. Tirar un vaso de agua es un accidente. Esto, señaló los fragmentos, esto es destrucción. Esa pieza tenía 400 años. Era una reliquia familiar. Tomás se adelantó, colocándose parcialmente frente a su hermana. «Podemos arreglarlo». «¿Arreglarlo?» Pablo soltó una risa sarcástica. «No podéis arreglar nada. Todo lo que hacéis es destruir. Desde que llegasteis ha sido una cosa tras otra. Esta casa era perfecta antes que vosotros». Sofía lloraba abiertamente ahora, aferrándose al brazo de su hermano. Los ojos de Tomás estaban llenos de lágrimas, pero mantenía la barbilla en alto, su mirada una mezcla de miedo y desafío. «No puedo soportar más esto», continuó Pablo, su voz resonando por los pasillos. «¿Por qué no podéis simplemente desaparecer? Fuera de aquí y no volváis nunca más». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pablo vio, como a cámara lenta, el momento exacto en que algo se rompió en los ojos de los niños, algo mucho más valioso que cualquier jarrón. Sofía fue la primera en correr, Tomás justo detrás de ella. El sonido de sus pasos en la escalera disminuyó hasta ser tragado por el silencio sepulcral de la mansión. Pablo se quedó allí, respirando con dificultad, los fragmentos a sus pies reflejando la luz de la tarde como lágrimas congeladas. «Señor», apareció Margarita, su rostro habitualmente compuesto, surcado de preocupación. Oí gritos. «¡Limpia este desastre!», ordenó fríamente, volviéndose hacia la biblioteca. «Señor Benavides», dijo Margarita, su tono más agudo de lo que nunca le había oído en 20 años, «son niños, niños que lo han perdido todo». Pablo no respondió. Se encerró en la biblioteca, intentando volver al trabajo, pero las palabras en la pantalla bailaban sin sentido. El cielo se oscureció lentamente, nubes pesadas prometiendo lluvia. La cena fue servida, pero los asientos de los niños permanecieron vacíos. Margarita informó que no saldrían de sus habitaciones. «Tal vez debería», comenzó ella. «Necesitan aprender», la interrumpió Pablo, aunque él tampoco había tocado la comida de su plato. A medianoche estalló la tormenta. Pablo todavía estaba en su despacho, medio vaso de whisky sobre su escritorio, cuando Margarita irrumpió por la puerta sin llamar, algo que nunca había hecho. «Se han ido». «¿Qué quieres decir con que se han ido?» «Fui a llevarles chocolate caliente. Sus habitaciones están vacías. Las camas ni siquiera estaban deshechas». Y extendió un trozo de papel arrugado. «Encontré esto». La escritura infantil e irregular decía solo: «Como quieres que nos vayamos, adiós». Pablo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Afuera, los truenos sacudían las ventanas de la mansión y la lluvia caía en densas cortinas. «Ya he llamado a la policía», dijo Margarita, retorciéndose el delantal entre las manos. «Están en camino». Pablo caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad más allá del cristal. En algún lugar, 2 niños de 5 años vagaban solos en una tormenta por su culpa. La voz de Elena resonó en su mente.
Al menos no moriré solo en un ático de lujo. No, ella había muerto, dejando a 2 niños, su sobrina y su sobrino, al cuidado de un hermano que sabía que era demasiado frío, demasiado ocupado, demasiado preocupado por cosas que ahora parecían absurdamente insignificantes. «Señor, ¿Margarita todavía estaba en la puerta? ¿Qué debemos hacer?» Pablo miró los fragmentos del jarrón en su escritorio que Margarita había recogido cuidadosamente. Una reliquia familiar, había dicho. Pero, ¿qué familia quedaba para preservar ninguna reliquia? «Coge el coche», ordenó, ya agarrando su abrigo, y paraguas, muchos paraguas. Mientras bajaba corriendo las escaleras, Pablo se dio cuenta de que, por primera vez desde que llegaron los niños, no pensaba en reuniones perdidas, informes tardíos o porcelanas rotas. Solo pensaba en 2 pequeñas figuras perdidas en la noche, sin llevar nada más que corazones rotos y un conejito de peluche empapado. Y finalmente sentía miedo. No el miedo calculado de los negocios, sino el terror visceral y primario de darse cuenta demasiado tarde de que algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar con todo el dinero del mundo. La lluvia convertía las luces de la ciudad en manchas borrosas mientras Sofía y Tomás caminaban de la mano por la acera resbaladiza. El señor Conejito, ahora empapado, colgaba lánguidamente de la mano libre de Sofía. «Tengo frío», susurró Sofía, castañeteando los dientes. Tomás apretó la mano de su hermana. Allí señaló una marquesina de autobús con techo. «Podemos esperar a que pare de llover». Acurrucados en el banco de metal, los gemelos observaban pasar los coches, sus faros reflejándose en los charcos como luciérnagas acuáticas. Ninguno mencionó el hambre que les roía el estómago. «¿Crees que nos echará de menos?», preguntó Sofía después de un largo silencio. Tomás no respondió de inmediato. «Quería que nos fuéramos», dijo finalmente. La noche avanzaba lentamente. Cuando la lluvia finalmente amainó, reanudaron su caminata sin rumbo, guiados solo por la necesidad de seguir moviéndose, de ahuyentar el frío. El parque apareció como un oasis en el paisaje urbano. En el patio de recreo vacío y empapado por la lluvia, encontraron un túnel de plástico, parte de una estructura de juego que ofrecía algo de refugio. «Venid aquí, pequeños», una voz ronca los sobresaltó. Una anciana emergió de las sombras, llevando una mochila gastada. Su rostro arrugado tenía una amabilidad que les recordaba vagamente a la abuela Marta. «¿Vais a coger una pulmonía así?», dijo, sacando una manta delgada de su bolsa. «Me llaman Rosa. Tengo un sitio un poco más seco bajo el puente». Tomás dudó, poniéndose protectoramente frente a su hermana. «Nuestra mamá dijo que no habláramos con extraños». Rosa esbozó una sonrisa triste. «Vuestra mamá tiene razón, pero apuesto a que tampoco querría que os congelarais en un parque. Tengo chocolate caliente en un termo». El campamento bajo el puente era un pequeño mundo aparte. Lonas estiradas formaban tiendas improvisadas, y unas pocas personas se sentaban alrededor de un pequeño fuego contenido en un barril de metal. «Oye, Rosa, ¿quiénes son los pequeños?», preguntó un hombre con barba gris. «Los encontré empapados en el parque. Joe, necesitan secarse». Joe y los otros, 3 personas más, mantuvieron una distancia respetuosa, mientras Rosa envolvía a los gemelos en la manta y les ofrecía vasos de papel con chocolate caliente. «No tenéis que contarnos nada que no queráis», dijo suavemente. «Pero, ¿alguien os está buscando?» Sofía y Tomás intercambiaron miradas. «Nuestro tío», comenzó Sofía. «¿No nos quiere?», terminó Tomás. De vuelta en la mansión Benavides, Pablo daba vueltas en su despacho mientras la policía tomaba declaraciones. «¿Hubo un desacuerdo antes de que desaparecieran?», preguntó un detective, con la libreta abierta. Pablo se enderezó la corbata. Una pequeña reprimenda sobre el comportamiento adecuado. «¿Qué tipo de reprimenda, señor Benavides?». Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Margarita regresó momentos después, acompañada por una mujer con una chaqueta gris y una expresión decidida. «Clara Perea, Servicios Sociales», se presentó. «Fui notificada sobre la desaparición de Sofía y Tomás Ruiz». «Ya nos estamos encargando», respondió Pablo secamente. «Sí, ya veo». Clara echó un vistazo a la lujosa oficina.
¿Alguna razón específica por la que dos niños de 5 años huirían de una mansión? Pablo sintió que su rostro se acaloraba. Hubo un incidente. ¿Qué incidente? Rompieron un jarrón valioso. Puede que perdiera los estribos. Clara anotó algo en su expediente. ¿Y qué les dijo exactamente, señor Benavides? El amanecer trajo una cruda claridad. Sofía y Tomás, ahora menos empapados pero aún exhaustos, compartían un trozo de pan que Rosa les había dado. «Tenemos que irnos», susurró Tomás a su hermana, antes de que alguien nos obligue a volver. «¿Pero a dónde?», preguntó Sofía. La pregunta quedó sin respuesta. Aprovechando un momento en que Rosa distribuía café a los demás, los gemelos se escabulleron silenciosamente. El centro de la ciudad se estaba despertando. Profesionales apresurados pasaban a su lado sin una segunda mirada. Una mujer que arrastraba una maleta con ruedas casi tropieza con Sofía. «¿A dónde creéis que vais?». Una voz áspera los hizo congelarse. Un guardia de seguridad de un centro comercial los miró con recelo. «¿Dónde están vuestros padres?». Los gemelos echaron a correr, sus pequeños corazones latiendo como tambores. Se metieron en un callejón, luego en otro, hasta que estuvieron completamente perdidos. «Tomás», gimió Sofía, «quiero ir a casa». «¿A qué casa?», respondió él, sonando mucho más amargado de lo que un niño de 5 años debería poder. Clara Perea aparcó en un barrio residencial, observando a unos niños jugar en un parque cercano. No eran Sofía y Tomás, pero podrían haberlo sido. Su mente no dejaba de calcular cuánto tiempo podrían sobrevivir 2 niños pequeños solos en las calles. Su teléfono sonó. «Señorita Perea, es Margarita, de la mansión Benavides». «Pensé que debería saberlo. Encontré algo en la habitación de los niños». «¿Qué exactamente?». «Un diario en el que Sofía estaba escribiendo. Hay una dirección marcada varias veces. Parece su antigua casa. Clara ya estaba arrancando el coche. Envíeme la dirección». Mientras conducía, no podía dejar de pensar en la mirada distante en los ojos de Pablo Benavides cuando hablaba de su sobrina y sobrino, como si fueran una molestia en su vida perfectamente organizada en lugar de 2 niños traumatizados que necesitaban desesperadamente amor. El sol comenzaba a ponerse cuando Sofía y Tomás finalmente reconocieron dónde estaban. La calle parecía familiar, aunque ahora parecía diferente, más pequeña, más triste. Su antigua casa estaba vacía, un cartel de «Se vende» en el jardín delantero. El columpio que su padre construyó todavía colgaba del árbol del patio trasero, crujiendo suavemente con la brisa de la tarde. «Mira», señaló Tomás a una ventana del segundo piso, «nuestra habitación». Sofía se aferró al señor conejito con más fuerza. «Ojalá mamá y papá estuvieran aquí». Tomás le tomó la mano. Estaba a punto de responder cuando unos faros iluminaron la calle tranquila. Un coche se detuvo y una mujer salió apresuradamente. «Sofía, Tomás», llamó Clara suavemente. «Está bien, nadie os hará daño». Los gemelos se miraron, demasiado cansados para correr más. «Debéis tener hambre», continuó Clara, manteniendo la distancia. «¿Qué tal una hamburguesa? Conozco un sitio genial cerca». Sofía dio un paso adelante. «No tenemos que volver a la mansión». Clara sonrió amablemente. «Hoy no. Hoy solo tomaremos una comida caliente y hablaremos un poco. ¿Qué os parece?». Tomás todavía dudaba. «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Lentamente, como gatitos asustados, los gemelos se acercaron. Clara notó su pelo enredado, la ropa sucia y los ojos exhaustos. Pero también vio algo más. Una sorprendente resiliencia en 2 niños que, habiendo perdido todo, todavía se tenían el uno al otro. Guiándolos hacia su coche, Clara ya estaba esbozando mentalmente su informe. Pablo Benavides tenía mucho que explicar, y esta vez todo su dinero e influencia no serían suficientes para escapar de las consecuencias de sus acciones. El Hogar San Francisco era un edificio de ladrillo rojo rodeado por un jardín bien cuidado. Clara guió a los gemelos por el camino de piedra, observando cómo se aferraban el uno al otro. Sofía todavía agarraba su conejito de peluche empapado.
Bienvenidos. Una monja de rostro amable los saludó en la puerta. Soy la hermana María. Debéis estar agotados. Los niños observaron el entorno, paredes coloridas adornadas con dibujos infantiles, el sonido lejano de risas proveniente de algún lugar del interior, el olor a galletas recién horneadas en el aire. Venid, la hermana María extendió la mano. Vamos a buscaros algo de ropa seca. Tomás dudó. ¿Podemos quedarnos en la misma habitación? Tenemos dormitorios separados para niños y niñas, explicó la monja con delicadeza. Pero os veréis todo el día. Sofía apretó la mano de su hermano. ¿Lo prometes? Lo prometo. En las semanas siguientes, los gemelos se adaptaron lentamente a la vida en el refugio. Las mañanas eran para las lecciones, las tardes para el recreo. Sofía descubrió la sala de arte, donde pasaba horas dibujando con ceras y acuarelas. Tomás se enamoró de la pequeña biblioteca, devorando libros de astronomía y construyendo cohetes de papel. «Mira esto», le comentó Clara a la hermana María, admirando uno de los dibujos de Sofía. Era un retrato detallado de su antigua casa, cada ventana y flor meticulosamente dibujada. «Tiene un don especial», coincidió la monja. «Y Tomás, bueno, su profesor de matemáticas dice que está resolviendo problemas 2 años por encima de su nivel». En el dormitorio de las niñas, Sofía se hizo amiga de Lucía, una niña de 7 años que también tenía un peluche, un pingüino llamado Señor Pingu. En el de los niños, Tomás encontró un aliado en Miguel, que compartía su pasión por construir cosas con materiales reciclados. Cada mañana, antes de las clases, los gemelos se reunían en el jardín. Era su momento especial, cuando podían ser simplemente Sofía y Tomás, susurrándose sus miedos y sueños. «Te he hecho esto», dijo Sofía una mañana, dándole a su hermano un dibujo. Era un retrato de él mirando a través de un telescopio, con estrellas brillando en el fondo. «Es perfecto», sonrió Tomás, guardando cuidadosamente el dibujo en su cuaderno de ciencias. «Cuando construya un cohete de verdad, tú harás todos los diseños». En la oficina de Clara, una carpeta se engrosaba con informes y observaciones. A los niños les iba bien, pero algo la inquietaba. ¿Por qué Pablo Benavides, con todos sus recursos, simplemente se había rendido con su sobrina y sobrinos sin luchar? «Señor Benavides», dijo por teléfono, «necesitamos hablar de Sofía y Tomás. Están a salvo, ¿verdad?» Su voz sonaba distante, profesional. «Ese hogar tiene buena reputación. Ese no es el punto. Usted es su tutor legal. Y yo soy claramente incapaz para el papel. Preferiría no interferir más». Clara frunció el ceño. Había algo en su voz, no solo frialdad, sino quizás culpa. Su investigación la llevó a viejos archivos familiares. Fotografías desvaídas mostraban a una joven Elena y a un joven Pablo sonriendo. Recortes de periódico documentaban el ascenso meteórico de Benavides Global. Luego, silencio. Años sin ningún registro de contacto entre los hermanos. La vida continuó en el refugio. Sofía descubrió un talento especial para los retratos, capturando no solo los rasgos faciales, sino algo del espíritu de sus sujetos. Sus pinturas comenzaron a decorar los pasillos del Hogar San Francisco. Mientras tanto, Tomás asombró a todos al ganar la Feria de Ciencias de la escuela con un proyecto sobre energía solar. Su premio, un pequeño telescopio completamente funcional, se convirtió en la pieza central de las sesiones de observación nocturna que organizaba para los otros niños en el jardín. «¿Veis esa estrella?», explicaba, ajustando el telescopio. «Es parte de la constelación de Orión. Parece mágica», susurró Lucía, mirando a través de la lente. Sofía, sentada en la hierba junto a su hermano, esbozaba el momento en un nuevo cuaderno, un regalo de Clara. En la página, los niños se convirtieron en diminutos astrónomos descubriendo los secretos del universo. Pero no todo eran estrellas y pinturas. Por la noche, cuando los dormitorios se sumían en el silencio, todavía había lágrimas. Sofía todavía se despertaba llamando a su madre. Tomás todavía tenía pesadillas sobre la noche de tormenta en que huyeron. «¿Por qué no nos quería?», preguntó Sofía una tarde mientras pintaba en la sala de arte. Clara, de visita, sintió que se le encogía el corazón.
A veces los adultos cometen errores, respondió, observando a la niña añadir sombras oscuras a su lienzo. Una mansión solitaria bajo un cielo de tormenta. Pero eso no significa que hicierais nada malo. Tomás, que leía junto a la ventana, levantó la vista de su libro. No lo necesitamos. Nos tenemos el uno al otro. Clara notó el intercambio silencioso entre los gemelos, una forma de comunicación construida a través de toda una vida de alegrías y penas compartidas. Eran más fuertes juntos, eso estaba claro. También vio cómo Tomás protegía instintivamente a su hermana, cómo Sofía siempre le guardaba un trozo extra de postre. Eran solo niños, pero ya habían aprendido a ser una familia el uno para el otro de una manera que Pablo Benavides, a pesar de toda su riqueza, parecía incapaz de comprender. Esa noche, después de que todos los niños se durmieran, Clara se sentó en su oficina revisando sus notas. Viejas fotos de la familia Benavides yacían esparcidas sobre su escritorio, momentos congelados de un pasado más feliz. Algo allí, una historia no contada, necesitaba ser desenterrada, no solo por el bien de Sofía y Tomás, sino también por el de Pablo. Porque en los pocos momentos que lo había visto con los niños, Clara percibió algo que él mismo podría no darse cuenta. Un deseo reprimido de conexión, sofocado por años de distancia emocional. Entre sus papeles yacía un nuevo dibujo de Sofía. Mostraba 3 figuras cogidas de la mano: Sofía, Tomás y una mujer de pelo dorado sonriendo suavemente. En la esquina, con una cuidadosa letra infantil, estaban las palabras: nuestra familia y el cielo. Clara cogió su teléfono. Era hora de otra charla con Pablo Benavides. El tiempo en el Hogar San Francisco fluía como un río apacible, marcado por las estaciones y pequeñas victorias. En su primera primavera, el auditorio de la escuela estalló en aplausos cuando Sofía subió al escenario para recibir su primer premio de arte. Su dibujo, un autorretrato de ella y Tomás contemplando las estrellas, ganó el concurso regional. En la primera fila, Tomás aplaudía más fuerte que nadie, mientras Clara sonreía orgullosa, cámara en mano. En la última fila, sin que nadie lo notara, un hombre con un traje caro observó brevemente antes de escabullirse. A medida que pasaban los veranos, el talento de Tomás con los ordenadores se hizo evidente. En el aula de informática, sus dedos volaban sobre el teclado con precisión quirúrgica. «Es imposible», se quejaba Miguel mirando la pantalla. «¿Cómo resuelves estos problemas tan rápido?» Tomás se encogió de hombros, inmerso en líneas de código. «Es solo lógica, como armar un rompecabezas». El profesor de informática creó un club de codificación solo para él, fomentando sus habilidades excepcionales. Sofía solía pasar después de clase con su cuaderno de bocetos, ahora más sofisticado. «Mira esto», le mostraba sus creaciones, personajes para los juegos que él desarrollaba, interfaces que hacían su código más fácil de usar. El otoño trajo exposiciones y concursos. Clara aparcó frente al Museo de Arte Contemporáneo, donde una pancarta anunciaba la exposición Jóvenes Artistas. Cerca de la entrada, el arte de Sofía, ahora sofisticadas pinturas digitales, estaba expuesto de forma destacada. ¿Nerviosa?, le preguntó Clara a la joven artista, que jugueteaba ansiosamente con su vestido. «Un poco», admitió Sofía, pero Tomás dijo que hackearía el sistema de votación si no ganó. «Yo no dije eso», protestó Tomás, ajustándose una incómoda pajarita. «Solo dije que podría». El invierno vio cambiar a los gemelos. Sofía, antes tímida, ahora se enfrentaba a las multitudes con elegancia. Tomás canalizó su dolor en una feroz determinación por dominar cada desafío tecnológico que encontraba. El concurso estatal de informática marcó otro punto de inflexión. Tomás, el participante más joven, presentó un software que traducía el arte en música, inspirado en las pinturas de Sofía. El algoritmo analiza colores, formas y trazos, explicó a los jueces, y los convierte en melodías y armonías. Cuando ganó el primer premio, Sofía fue la primera en abrazarlo. Sabía que podías hacerlo. En la parte trasera del auditorio, Pablo Benavides observaba la presentación a través de una tableta, retransmitida en directo por un empleado que enviaba regularmente para seguir la pista de los gemelos.
Las estaciones siguieron girando. Sofía comenzó a trabajar en su serie de arte más ambiciosa, Ecos del Silencio. ¿Estás segura de esto?, preguntó Clara, viéndola pintar. Absolutamente, respondió Sofía, sus pinceles danzando sobre el lienzo. Quiero contar nuestra historia. La exposición se inauguró en una pequeña galería local. 12 pinturas representaban el viaje de los gemelos, de un hogar feliz a una mansión fría, de calles oscuras a un refugio acogedor. La pintura final mostraba 2 árboles creciendo uno al lado del otro, sus raíces entrelazadas, alcanzando el cielo. Tomás pasó horas estudiando cada pieza. «Lo conseguiste», dijo suavemente. «Mostraste todo lo que no podíamos decir». El laboratorio de informática del refugio evolucionó a lo largo de los años. Nuevas máquinas, donadas anónimamente, permitieron a Tomás enseñar programación a niños más pequeños. «¿Quién crees que las envió?», preguntó Lucía un día. Sofía y Tomás intercambiaron miradas. Sabían que el donante anónimo era el mismo que financiaba en silencio sus clases extra, material de arte y tazas de concurso. La misma persona que nunca apareció. Nunca habló, nunca se acercó. «No importa», dijo Tomás, volviendo a su código. «Lo que importa es lo que hacemos con ello». El último invierno en el refugio trajo la carta que lo cambiaría todo. Universidad Politécnica de Cataluña, leyó Clara en voz alta, su voz temblando de emoción. «Tomás, eso es increíble. ¿Y la Escuela de Diseño de Madrid para mí?», anunció Sofía, sosteniendo su propia carta de aceptación. «Nueva York, las mejores escuelas en sus respectivos campos, ofreciendo becas completas. No de un donante anónimo esta vez, sino ganadas por sus propios méritos». «Están en ciudades diferentes», dijo Lucía, preocupada. Los gemelos sonrieron. Por una vez, no parecían tener miedo a la separación. «Ya lo hemos hablado», explicó Sofía. «Es hora de descubrir quiénes somos individualmente». Además, añadió Tomás, de Madrid a Barcelona solo hay unas pocas horas en tren. Esa noche, en el jardín del refugio, los gemelos se instalaron en su lugar favorito bajo las estrellas. El mismo telescopio de su primera feria de ciencias apuntaba hacia Orión. «¿Recuerdas cuando dijiste que construirías un cohete?», sonrió Sofía. «Y tú dijiste que harías los dibujos», terminó Tomás. «Supongo que nos acercamos, ¿eh?». Sofía hojeó su cuaderno de bocetos. No el mismo, pero en espíritu idéntico al que llevaba cuando llegaron al refugio. Dentro había años de sueños, miedos y esperanzas, representados con trazos cada vez más seguros. «¿Crees que estarían orgullosos?», preguntó, mirando al cielo. Tomás siguió su mirada. «Estoy seguro de que sí». En su oficina de Madrid, Pablo Benavides estudió las cartas de aceptación escaneadas en su tableta. Junto a ellas, una carpeta contenía años de informes, fotos y recortes de prensa sobre exposiciones de arte y concursos de codificación. «Lo lograron, Elena», murmuró a la foto de su hermana en su escritorio. «A pesar de mí, no por mí, lo lograron». Su teléfono vibró. Era Clara Perea. «¿Están listos?», dijo simplemente. «La pregunta es, ¿lo estás tú?». El desfile de la Escuela de Diseño de Madrid estaba abarrotado. Tras bastidores, Sofía revisaba los últimos detalles de su colección digital. Cada pieza incorporaba tecnología sutil, vestidos que cambiaban de color con el estado de ánimo de quien los llevaba, chaquetas con controles de música incorporados en las mangas, bufandas que mostraban mensajes personalizados. «Todos los sensores funcionan perfectamente», confirmó Tomás, escaneando una tableta. Aunque estudiaba en la UPC, insistió en estar allí para programar cada elemento interactivo de los diseños de su hermana. El aplauso fue atronador cuando las modelos desfilaron por la pasarela. En primera fila, Clara se secaba discretamente las lágrimas de orgullo. Más atrás, en el público, sin que nadie lo notara, Pablo Benavides observaba a su sobrina brillar. El éxito fue instantáneo. Las revistas de moda y tecnología clamaban por entrevistas con la joven diseñadora que revolucionaba la tecnología ponible. Pero Sofía tenía planes más grandes. «No solo quiero hacer ropa bonita», le explicó a Tomás durante un encuentro de fin de semana en Valencia, a medio camino entre sus universidades.
Quiero piezas que realmente impacten en la vida de las personas. Tomás sonrió, girando su portátil para que ella pudiera ver la pantalla. Entonces te gustará esto. ¿Recuerdas esa aplicación de accesibilidad en la que estaba trabajando? En la pantalla había una elegante interfaz para un sistema que traducía los movimientos del cuerpo en comandos, permitiendo a personas con movilidad limitada controlar dispositivos con gestos mínimos. Con tu tecnología textil, continuó, podríamos integrar esto en la ropa. Imagina chaquetas que ayuden a personas con parálisis a moverse de forma más independiente. Sofía agarró su siempre presente cuaderno de bocetos, todavía un elemento básico en su vida, y comenzó a dibujar. ¿Y si añadimos sensores aquí? ¿Y aquí? Textil nació en esa mesa de café, garabateado en servilletas y alimentado por sueños ambiciosos. La primera oficina era pequeña, un espacio compartido en El Raval, Barcelona. Sofía convirtió una esquina en un estudio con maniquíes y retales de tejido tecnológico esparcidos entre ordenadores y placas de circuito. «Es más organizado que mi habitación en el refugio», bromeó, colgando en la pared su primer dibujo de Tomás con su telescopio. Los primeros meses fueron una montaña rusa. A los inversores les encantaba el concepto, pero cuestionaban la juventud de los fundadores. Los fabricantes dudaban de la viabilidad de la producción a gran escala. «Quizás deberíamos empezar más pequeños», sugirió Tomás después de otra reunión frustrante. «No», respondió Sofía con la misma determinación que los había mantenido vivos todos esos años. «Lo hacemos a nuestra manera». Su gran avance llegó con el lanzamiento de su primer prototipo, una línea de ropa adaptativa para niños con discapacidades. Un video que mostraba a una niña de 6 años moviendo los brazos por primera vez gracias a una chaqueta de textil se hizo viral. Los inversores comenzaron a llamar. Se multiplicaron los titulares. Hermanos prodigio revolucionan la moda adaptativa. Textil, donde la moda se encuentra con el propósito. Los nuevos genios de la tecnología ponible. ¿Has visto esto? Tomás le mostró a Sofía un artículo de Forbes. Estamos en su lista 30 menores de 30. Sofía apenas levantó la vista de su nuevo proyecto. Un traje que ayudaba a personas con ansiedad social, proporcionando una suave retroalimentación táctil en situaciones estresantes. «Genial», murmuró, ajustando un sensor. «Pero mira, he conseguido reducir el consumo de energía en un 40%. El éxito trajo nuevos desafíos. Grandes empresas tecnológicas querían comprar textil por sumas astronómicas. Marcas de lujo exigían colaboraciones exclusivas. «No vendemos», decían los gemelos al unísono cada vez que surgía el tema. Clara los visitaba a menudo, trayendo galletas caseras del Hogar San Francisco y noticias de los niños que ahora soñaban con ser como los gemelos Ruiz. «Lucía está estudiando diseño de moda», dijo durante una visita. Miguel entró en un programa de ingeniería. Inspirasteis a toda una generación en el refugio. En su oficina de Benavides Global, Pablo seguía cada uno de los logros de su sobrina y sobrino a través de recortes de prensa e informes. Un archivo en su ordenador contenía cada artículo, cada foto, cada hito. Textil creció rápido. Se mudaron a una planta entera de un edificio comercial. El equipo se expandió, pero el corazón de la empresa seguía siendo el espacio donde Sofía y Tomás trabajaban codo con codo, fusionando arte y tecnología como lo habían hecho desde que eran niños. ¿Recuerdas cuando hackeaste el sistema de luces del refugio para mi espectáculo de luces de cumpleaños?, preguntó Sofía una noche trabajando hasta tarde. «Y tú diseñaste un manual de instrucciones tan bonito que la hermana María lo enmarcó», se rió Tomás. «Supongo que siempre supimos lo que queríamos hacer». Su mayor prueba llegó cuando fueron invitados a una importante conferencia tecnológica. En el público, sin que ellos lo supieran, se sentaba Pablo Benavides. Sofía subió primero al escenario, deslumbrante con uno de sus propios diseños, un vestido que respondía a las ondas cerebrales. «La tecnología no solo debe ser útil», declaró, «debe ser hermosa, inclusiva y transformadora». Tomás la siguió, explicando los aspectos técnicos con la misma pasión que había mostrado enseñando programación en el refugio. «Cada línea de código, cada puntada de tela,
tiene un propósito: dar voz y movimiento a quienes lo necesitan. El aplauso fue ensordecedor. Al salir, Pablo escuchó a 2 ejecutivos charlando. Increíble cómo 2 personas tan jóvenes han logrado tanto. Y lo hicieron todo por su cuenta. Es inspirador. Pablo sintió el peso de esas palabras. Por su cuenta. No del todo. Clara, el refugio, todos los que creyeron en ellos habían ayudado, pero él, que debería haber sido su roca, era solo una sombra lejana en sus vidas. Esa noche, en su oficina, abrió la última edición de Time. En la portada, Sofía y Tomás sonreían uno al lado del otro bajo el titular: Los hermanos que redefinen el futuro. Su teléfono sonó. Clara, una vez más. Ya no te necesitan, dijo sin rodeos. Pero quizás tú los necesites a ellos. Pablo miró la portada de la revista durante mucho tiempo. En las sonrisas de su sobrina y sobrino vio el mismo brillo que tenía Elena cuando hablaba de sus sueños, sueños que él una vez había considerado tontos e imprácticos. Era hora de enmendar las cosas. La sede de Textil ahora ocupaba un edificio entero en el corazón de Barcelona. Desde el jardín de la azotea, Sofía contemplaba la ciudad mientras ajustaba los últimos detalles de un prototipo. Un elegante vestido que respondía a las ondas cerebrales para ayudar a personas con ansiedad social en grandes eventos. Los sensores detectan ahora microexpresiones faciales, explicó Tomás, mostrando datos en tiempo real en su tableta. La IA puede predecir señales de ansiedad antes de que la persona siquiera se dé cuenta. Perfecto para el lanzamiento de la próxima semana, sonrió Sofía, admirando cómo la tela cambiaba sutilmente de color, creando patrones relajantes. El Wall Street Journal acababa de publicar un extenso reportaje sobre ellos. Textil, cómo 2 hermanos están revolucionando la industria de la moda. La empresa se había convertido en una sensación mundial, con sucursales en Londres, Tokio y Sao Paulo. Señorita Ruiz, interrumpió su asistente. Vogue está al teléfono. Quieren confirmar la entrevista para la portada de septiembre. Sofía asintió, todavía concentrada en el vestido. La publicidad no era su principal prioridad, nunca lo había sido. Su obsesión era crear prendas que realmente marcaran la diferencia. En la planta de desarrollo, Tomás dirigía un equipo de programadores. Las pantallas mostraban simulaciones de su última innovación. Tejidos inteligentes que se adaptaban no solo al clima, sino a las necesidades médicas del usuario. El algoritmo monitoriza constantemente los signos vitales, explicó a un grupo de inversores impresionados. Si detecta alguna anomalía, la ropa puede administrar medicamentos a través de microporos o alertar a los servicios de emergencia. Lo que comenzó como una pequeña startup de ropa adaptativa había crecido hasta irrumpir en múltiples industrias: salud, deportes, seguridad. Las acciones de Textil se dispararon y las ofertas de adquisición llegaban semanalmente. Otra oferta de Google, comentó Tomás durante el almuerzo con su hermana en el café de la azotea. 3.000 millones esta vez. Sofía jugueteaba con su ensalada, ausente. Simplemente no lo entienden, ¿verdad? Nunca se ha tratado del dinero. Nunca, coincidió él. Se trata de marcar la diferencia que nadie marcó para nosotros. A esa hora, el café estaba tranquilo, excepto por un hombre mayor que leía un periódico en una mesa cercana. Algo en él le resultaba vagamente familiar. Disculpen, el hombre se les acercó de repente. Probablemente no me recordáis. Soy Santiago. Era el chofer en la mansión Benavides. Los gemelos se congelaron. Esa parte de sus vidas parecía pertenecer a otra persona. Por supuesto, respondió Sofía cortésmente. Solías dejarnos chocolate en el asiento trasero. Santiago sonrió, conmovido de que ella lo recordara. Ahora trabajo para una empresa de transporte, más pequeña pero mía. El señor Benavides me ayudó a empezarla, ya sabéis. Después de que vosotros... después de que os fuerais. Tomás frunció el ceño. ¿Pablo Benavides te ayudó? Oh, sí, cambió mucho después de esa noche. Inició un programa para ayudar a los empleados que querían lanzar sus propios negocios. Margarita, la ama de llaves, tiene una pequeña posada en Asturias ahora.
Sofía y Tomás intercambiaron miradas. Este era un lado de su tío que nunca habían imaginado. «Sigue vuestros éxitos, ya sabéis», continuó Santiago. «Guarda cada artículo, cada reportaje. En el cumpleaños de Elena, vuestra madre, siempre lo veo en el cementerio. ¿Habla de vosotros?» Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Años de dolor y resentimiento de repente adquirieron una nueva perspectiva, no necesariamente más simple. De vuelta en la oficina, el trabajo continuó. Sofía presentó su nueva colección a ejecutivos de importantes marcas deportivas, prendas que no solo mejoraban el rendimiento, sino que ayudaban a prevenir lesiones. «El tejido detecta la fatiga muscular», explicó, demostrando cómo las fibras se autoajustaban. Y la IA de Tomás analiza los patrones de movimiento para sugerir correcciones en tiempo real. Pero sus pensamientos seguían volviendo al encuentro con Santiago. En la pared de su oficina colgaba uno de sus primeros dibujos del refugio, la mansión Benavides bajo la lluvia, oscura y aterradora. Lo guardaba como un recordatorio de dónde venían, de lo que superaron. En su oficina, Tomás revisaba viejos informes de prensa sobre Benavides Global. Encontró programas de responsabilidad social iniciados poco después de que se fueran, donaciones significativas a refugios infantiles, fondos de becas. «¿Por qué no sabíamos nada de esto?», murmuró, cotejando las fechas con sus propios recuerdos. Una notificación apareció en su pantalla. Otra oferta de adquisición, esta vez del conglomerado tecnológico más grande de Asia. La suma era asombrosa. «No te molestes en responder», dijo Sofía, entrando. «Acabo de rechazar la misma oferta». Tomás giró en su silla. «He encontrado algo interesante. ¿Recuerdas cómo recibíamos donaciones anónimas en el refugio? ¿El nuevo equipo? ¿Los materiales de arte? ¿Crees que...?» «Estoy casi seguro. Y hay más. Esa beca que obtuviste para el curso de verano en París. El patrocinador era una subsidiaria de Benavides Global». Sofía se sentó pesadamente. ¿Por qué lo haría en secreto? ¿Por qué no hablar directamente con nosotros?, terminó Tomás. «Quizás por la misma razón que mantenemos esa foto de él y mamá escondida en el cajón». Cierto. Cada uno guardaba la misma foto. Pablo y Elena adolescentes, sonriendo en algún verano lejano. Nunca hablaban de ello, pero nunca se deshicieron de ella. El día terminó con una videollamada a inversores europeos. Textil estaba a punto de lanzar su línea más ambiciosa. Ropa que no solo ayudaba a personas con discapacidades, sino que redefinía su interacción con el mundo. «Este es nuestro proyecto más importante», dijo Sofía al equipo. «Y el más personal», añadió Tomás, recordando a los niños del refugio que los habían inspirado. Más tarde, solos en la azotea, los gemelos contemplaban las luces de la ciudad. Barcelona de noche le recordaba a Tomás los circuitos integrados que tanto amaba. Líneas de iluminación conectando puntos brillantes, formando algo más grande que la suma de sus partes. «A veces me pregunto», dijo Sofía en voz baja, «si mamá estaría orgullosa, no solo de nuestro éxito, sino de en quienes nos hemos convertido». Tomás le tomó la mano como había hecho innumerables veces desde que eran niños. «Creo que sí. Pero hay alguien más que necesita saberlo también». Sofía miró hacia el edificio de Benavides Global, visible a lo lejos. «Todavía no estoy segura de estar preparada». «Yo tampoco», admitió Tomás. «Pero quizás es hora de que conozcamos el resto de la historia». El teléfono de Sofía vibró en su bolsillo. Un mensaje de Clara. «Tenéis que ver esto». Adjunto había un enlace a una entrevista reciente con Pablo Benavides. La última pregunta era sobre su mayor arrepentimiento. Su respuesta fue simple: no haber sido el tío que unos niños extraordinarios merecían. La pantalla del ordenador iluminaba el rostro de Tomás mientras revisaba viejos documentos de Benavides Global. La expansión de Textil requería una investigación de mercado exhaustiva, incluso investigando a posibles socios y competidores. Fue entonces cuando encontró algo inusual, una oscura subsidiaria llamada Fideicomiso Ruiz. «Sofía», llamó con tensión en la voz, «necesito que veas esto». Ella se acercó desde su escritorio, inclinándose.
Los documentos en su monitor mostraban transferencias regulares a una cuenta en el extranjero, comenzando justo después de la muerte de sus padres. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Nuestro fondo fiduciario, respondió Tomás con amargura. O el que deberíamos haber tenido. Más investigación reveló una verdad impactante. Sus padres habían establecido un fondo sustancial para ellos, administrado por Benavides Global. Pablo, como albacea, tenía control total hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Nos ocultó esto, susurró Sofía, su rostro pálido. Todo este tiempo. Tomás profundizó, su expresión oscureciéndose con cada descubrimiento. No era solo el dinero, Sofía. Había cartas, instrucciones específicas de nuestros padres sobre cómo querían que nos criaran. Y las ignoró, dijo Sofía, su voz temblando de ira. Nos dejó en un refugio cuando teníamos un fondo que podría habernos dado una vida completamente diferente, concluyó Tomás, cerrando el portátil de un golpe. Sofía caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. El imperio que habían construido con tanto esfuerzo ahora tenía un sabor amargo. ¿Qué hacemos con esta información?, preguntó finalmente. Tomás se unió a ella. Al otro lado de la calle, el edificio de Benavides Global se cernía contra el cielo de Barcelona. Legalmente podemos demandar, dijo. El plazo de prescripción por fraude fiduciario no ha expirado. Sofía desbloqueó su teléfono buscando una foto que Santiago había compartido semanas antes. Pablo y Elena, más jóvenes, sonriendo juntos. No se trata del dinero, dijo lentamente. Nunca lo fue. No, asintió Tomás. Se trata de la verdad, se trata de justicia. En los días siguientes, los gemelos trabajaron metódicamente. Contrataron al mejor bufete de abogados de herencias de Barcelona. Se asignaron investigadores privados para rastrear cada céntimo del fondo fiduciario. Señorita Ruiz, señor Ruiz, su abogada principal, Daniela Cortés, los saludó en su lujosa oficina. Los documentos que han proporcionado son un polvorín. Extendió archivos sobre su escritorio de caoba. Pablo Benavides no solo ocultó la existencia del fideicomiso, los mantuvo activamente alejados de él. Por ejemplo, la documentación del refugio fue manipulada para sugerir que no teníais recursos. ¿Y las donaciones anónimas?, preguntó Sofía. ¿Los ordenadores, los materiales de arte? Migajas, respondió Daniela, señalando más documentos. Insignificante en comparación con el valor total del fideicomiso. Posiblemente una forma de aliviar su propia conciencia. Tomás, que había estado en silencio, habló. Queremos hacer esto de la manera correcta. No se trata de venganza. Se trata de reconocimiento, terminó Sofía. Queremos que admita lo que hizo y enfrente las consecuencias. Daniela asintió comprensivamente. Sugiero un enfoque doble. Primero, reunimos el caso irrefutable. Luego, le ofrecemos la oportunidad de llegar a un acuerdo antes de hacerlo público. Intentará comprar nuestro silencio, predijo Tomás. Muy probablemente, asintió Daniela. La reputación de Benavides Global está en juego. Un escándalo de esta magnitud. No queremos destruir la empresa, interrumpió Sofía. Hay gente inocente que depende de ella, como Santiago, como Margarita. Los investigadores trajeron más hallazgos en los días siguientes. Surgió un patrón. Cada vez que los gemelos alcanzaban un hito, admisión escolar, concursos, graduaciones, se liberaban pequeñas cantidades del fideicomiso, siempre de forma anónima. Como migas de pan, observó Tomás con amargura, clasificando los datos. Alimentándonos con nuestro propio dinero. Sofía pasó horas en su estudio, canalizando su ira en nuevos diseños. Sus últimas piezas tenían un filo que no había estado allí antes, colores más atrevidos, líneas más nítidas. ¿Estás bien?, preguntó Clara en una visita, notando el cambio. Sofía dudó, luego le mostró los documentos legales. Clara guardó silencio durante mucho tiempo. Debería haber investigado más, dijo finalmente. Cuando simplemente renunció a la custodia, debería haber indagado más. No es tu culpa, le aseguró Tomás. Engañó a todo el mundo. La preparación para el enfrentamiento llevó semanas.
Cada documento fue verificado 3 veces, cada transacción rastreada. Daniela construyó un caso inexpugnable. «Estamos listos», anunció en una reunión final. «Puedo concertar una reunión con Pablo Benavides cuando queráis». Los gemelos intercambiaron miradas. Años de emoción reprimida, ira, dolor, confusión, se solidificaron en ese momento. «Hazlo», dijo Sofía con firmeza. Tomás puso su mano sobre la de ella en la mesa. Juntos, como siempre. Esa noche, solos en la oficina de textil, miraron la ciudad que ahora les pertenecía, tanto como a Pablo Benavides. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo Sofía en voz baja. «Si hubiera sido honesto desde el principio, si hubiera usado el fideicomiso como querían nuestros padres, podríamos habernos convertido exactamente en quienes él temía». «Privilegiados, dependientes», terminó Tomás. «En cambio, nos convertimos en quienes somos», hizo un gesto hacia el imperio que habían construido. «Quizás deberíamos agradecérselo». Sofía esbozó una sonrisa irónica. «Esperemos a dar las gracias hasta después de enfrentarnos a él». Su teléfono sonó en el escritorio. Daniela de nuevo. «Lo he conseguido», dijo. «Pablo Benavides ha accedido a vernos. Mañana a las 10 a.m». Después de colgar, los gemelos permanecieron en silencio, observando las luces de la ciudad. En algún lugar, en su ático de lujo, Pablo Benavides probablemente desconocía la tormenta que se dirigía hacia él. «Por mamá y papá», susurró Sofía. «Por nosotros», añadió Tomás. Al final, la verdad era la única herencia que realmente importaba. La improvisada sala de guerra en el último piso de textil parecía un centro de mando militar. Las pantallas cubrían las paredes, mostrando gráficos, líneas de tiempo y documentos. Sobre la mesa de conferencias yacían papeles, portátiles y tazas de café medio vacías. «Hemos encontrado algo interesante», dijo Marcos Cortés, el investigador principal, señalando una pantalla. «Una serie de transferencias sospechosas que comenzaron 3 meses antes del accidente». Tomás se inclinó sobre su portátil, sus dedos volando por el teclado, mientras Sofía tomaba notas rápidas en su tableta. «Mirad esto», murmuró Tomás. «Estas transferencias no fueron iniciadas por Pablo, fueron iniciadas por nuestros padres». Daniela Cortés, la abogada, se unió a ellos. Eso cambia significativamente la narrativa. Sofía frunció el ceño, escaneando los números. ¿Por qué estarían moviendo tanto dinero tan rápido? ¿Y por qué a cuentas en las Islas Caimán?, añadió Tomás. Profundizaron más. El equipo trabajó incansablemente, despegando capas de complejas transacciones financieras. Los registros muestran que vuestros padres solicitaron enormes préstamos en los meses previos al accidente, explicó Sandra Winter, la analista financiera. Prácticamente hipotecaron todo lo que tenían. ¿Pero por qué?, presionó Sofía. ¿No estábamos bien económicamente? Aparentemente, respondió Tomás, todavía tecleando, no tanto como pensábamos. La mañana del enfrentamiento llegó bajo un cielo cargado de nubes oscuras. Sofía se ajustó la chaqueta, de su propio diseño, discretamente equipada con sensores que monitorizaban sus signos vitales. Tomás revisó su reloj inteligente personalizado, que grabaría cada palabra. «Recordad», aconsejó Daniela mientras caminaban hacia su limusina, «la evidencia está de vuestro lado». La mansión Benavides parecía más grande y más intimidante que en sus recuerdos. El chófer abrió la puerta y los gemelos salieron en perfecta sincronía. Margarita, todavía la ama de llaves después de todos estos años, los recibió en la puerta. Su rostro mostraba tanto sorpresa como una alegría contenida. «El señor Benavides os espera en el despacho», dijo en voz baja. El pasillo parecía interminable. Las mismas pinturas adornaban las paredes, incluido el espacio vacío donde una vez estuvo el jarrón de Talavera. Sofía sintió que Tomás le apretaba suavemente la mano, un gesto de consuelo que habían compartido desde la infancia. Pablo Benavides estaba junto a la ventana cuando entraron. Se giró lentamente, y por un momento nadie habló. El tiempo había añadido más plata a su pelo, más líneas a su rostro. Sofía, Tomás, su voz era más áspera de lo que recordaban. «Bienvenidos a casa».
Ahórranos las sutilezas, comenzó Tomás, pero Sofía levantó una mano para acallarlo. Queremos respuestas, dijo simplemente, colocando una carpeta sobre el escritorio de caoba. Pablo miró la carpeta un largo momento. Supongo que os habéis enterado del fideicomiso. No solo del fideicomiso, dijo Tomás, dando un paso adelante. Las transferencias, incluso las cuentas en el extranjero. Todo. Entonces, solo conocéis la mitad de la historia, respondió Pablo, sentándose pesadamente en su silla. Sofía inclinó la cabeza. ¿Cuál es la otra mitad? Pablo abrió un cajón, sacando un viejo archivo amarillento. Esto, dijo, es lo que vuestros padres nunca quisieron que supierais, de lo que os he estado protegiendo durante 16 años. Extendió los documentos sobre el escritorio, estados financieros, avisos de ejecución hipotecaria, cartas de cobro. Vuestros padres, comenzó Pablo, su voz cargada de agotamiento, hicieron una inversión catastrófica 6 meses antes del accidente. Pusieron todo lo que tenían en un plan que resultó ser un fraude masivo. Tomás cogió uno de los papeles, hojeando los números. Esto no puede ser correcto. Elena siempre fue una idealista, dijo Pablo. Jaime, vuestro padre, confió en la gente equivocada. Cuando descubrieron que habían sido estafados, intentaron recuperarlo a través de préstamos arriesgados, apuestas desesperadas en mercados volátiles. Sofía se hundió en una silla, sus piernas repentinamente débiles. El fideicomiso era una cáscara, terminó Pablo, vacío. El dinero que se suponía que estaba allí ya se había ido. Vuestros padres estaban esencialmente en bancarrota cuando murieron. ¿Por qué ocultarlo?, exigió Tomás. ¿Por qué hacernos pensar que eras el villano? Pablo se levantó, caminando hacia un cuadro en la pared. Elena a una edad más joven. Un relámpago iluminó su rostro cansado. Porque a veces es más fácil odiar a alguien que aceptar que las personas que amas pueden cometer errores devastadores. Hace 10 años recordaba haber visto desde la distancia cómo Sofía ganaba su primer concurso de arte. El dinero del premio secretamente arreglado por él, al igual que los materiales de arte donados al refugio. Ese mismo mes llegó otro aviso de deuda, otra de las deudas de los padres de los gemelos que pagó en silencio, con la esperanza de proteger el nombre de la familia. Señor, le había advertido su contable, no podemos seguir cubriendo estas deudas indefinidamente. Encuentra una manera, había ordenado Pablo. Siempre hay una manera. Presente. Cada céntimo que rescaté fue para vosotros, continuó Pablo, a través de donaciones anónimas, becas, equipo. Migajas, interrumpió Tomás con amargura. Todo lo que pude hacer sin alertar a los acreedores, corrigió Pablo. Si hubieran detectado dinero nuevo, habrían venido a por nosotros. Sofía se dio cuenta, finalmente comprendiendo. El silencio se apoderó de ellos. Tomás seguía estudiando los documentos, su mente analítica tratando de reconstruir todo. Sofía contemplaba el jardín donde ella y Tomás habían jugado una vez. «Puedo probarlo todo», añadió Pablo suavemente. «Cada transacción, cada intento desesperado que hicieron por arreglar las cosas, y cada céntimo de dinero que recuperé para vosotros a lo largo de los años». Daniela, que había estado observando en silencio, habló. Eso explica las inconsistencias que encontramos, los patrones de transferencia, los intentos de ocultamiento. «No era para protegerme a mí», dijo Pablo, «era para proteger la memoria de Elena, para daros la oportunidad de crecer sin esa carga». Sofía se apartó de la ventana con lágrimas brillando. Todo este tiempo, repitió Pablo. Construisteis algo extraordinario, algo que a vuestros padres les habría encantado ver, algo que construisteis con vuestras propias manos, no con una herencia empañada. Tomás se levantó, acercándose a Sofía. Como siempre, se enfrentaban a la vida juntos. «Necesitamos tiempo», dijo Sofía. «Tiempo para procesar todo esto». Pablo asintió. «Tenéis todo el tiempo que necesitéis, y cada documento para verificarlo». Al salir del despacho, la tormenta que había amenazado toda la mañana finalmente estalló.
A través de las ventanas de la limusina vieron cómo la mansión Benavides se alejaba, llevando consigo un nuevo conjunto de verdades que desentrañar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía en voz baja. Tomás le apretó la mano, como había hecho 1000 veces antes. «Lo que siempre hemos hecho. Lo hacemos juntos». En el asiento delantero, Daniela hacía rápidas llamadas telefónicas, cancelando discretamente las acciones legales que habían preparado. La verdad, como siempre, era más compleja de lo que parecía a primera vista. De vuelta en su estudio, Pablo Benavides observaba la tormenta a través de la ventana. El retrato de Elena observaba en silencio otro capítulo más en su complicada saga familiar. En su escritorio, junto a los documentos reveladores, yacía una vieja revista Time, con Sofía y Tomás en la portada. «Tenías razón, Elena», murmuró al retrato. «No necesitaban dinero. Solo se necesitaban el uno al otro». La biblioteca de la mansión Benavides se veía tal como Sofía y Tomás la recordaban. Estanterías de caoba del suelo al techo, una escalera de caracol de hierro, el reconfortante olor a libros viejos. Pero ahora, mientras se sentaban frente a Pablo con una tormenta rugiendo afuera, se sentía extrañamente ajena. «Necesito que entendáis», dijo Pablo, abriendo una gastada carpeta de cuero. Todo comenzó con una llamada telefónica, hace 16 años. Eran las 3 de la mañana cuando sonó el teléfono. Pablo todavía estaba en su oficina revisando contratos. «Pablo». La voz de Elena temblaba. «Necesitamos ayuda». Recordaba esa conversación claramente. Las inversiones arruinadas, las deudas crecientes, la desesperación en la voz de su hermana. «Puse todo en el fondo Meridian», confesó. «Todo, Pablo. Los ahorros de los niños, el dinero de la casa». «¿Meridian?». Pablo sintió que se le helaba la sangre. «Elena, ese fondo está bajo investigación federal». Lo sé ahora», comenzó a llorar. «Jaime intentó recuperar algo. Sacamos más préstamos, pero solo empeoró». «Presente». «Vuestra madre estaba frenética por arreglar las cosas antes de que alguien se enterara», explicó Pablo, extendiendo los viejos papeles sobre la mesa. «El accidente ocurrió antes de que pudiéramos encontrar una solución». Sofía cogió un documento con manos temblorosas. Un aviso de ejecución hipotecaria con fecha de 1 semana después de la muerte de sus padres. «¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó Tomás, su voz tensa por la emoción contenida. «¿Por qué dejarnos creer que eras el malo?». Pablo se acercó a la ventana, un relámpago revelando su expresión exhausta. «Porque a veces es más fácil dirigir la ira hacia mí que aceptar que vuestros padres pudieran cometer un error tan catastrófico». Hace 10 años, recordaba haber visto desde lejos cómo Sofía ganaba su primer concurso de arte, el que él había financiado en secreto. Ese mismo mes llegó otra carta de cobro, otra deuda parental que tendría que pagar en silencio. «Señor», le advirtió de nuevo su contable, «esto no puede continuar». «Encontraremos una manera», insistió Pablo. «Presente. Cada céntimo de dinero que pude salvar fue para vosotros», dijo Pablo. «Donaciones anónimas, becas, material». «Migajas», murmuró Tomás. «Todo lo que pude hacer sin levantar sospechas», reiteró Pablo. «Si los acreedores descubrían nuevos fondos, los habrían embargado». El silencio cayó, roto solo por el trueno de afuera. Sofía contemplaba el escritorio donde yacían esparcidas fotos antiguas, sus padres sonriendo, sin saber de la tragedia que se cernía. Pablo respiró lentamente. «Lo siento por todo, por no confiar en vosotros, por pensar que teníais que ser protegidos de la verdad». Sofía y Tomás intercambiaron una mirada, uno de esos intercambios silenciosos que siempre los había unido. Sus expresiones eran conflictivas, pero menos airadas. «No te hemos perdonado», dijo Sofía honestamente, «pero quizás podamos empezar a entender. Y quizás», añadió Tomás, «es hora de que todos aprendamos a confiar los unos en los otros». Afuera la tormenta rugía, pero dentro de la biblioteca se instaló una especie de calma. Años de resentimiento, secretos y malentendidos no podían deshacerse en una sola noche. «Os enseñaré todo», ofreció Pablo.
extractos bancarios, registros telefónicos, el resto de los archivos de vuestros padres, lo que necesitéis. Un trueno sacudió las ventanas. Sofía cerró los ojos, un recuerdo repentino de aquella noche de tormenta en que ella y Tomás huyeron, solo que ahora sentía menos ganas de correr. La conversación duró hasta el amanecer. Para cuando la tormenta finalmente se alejó, los hermanos habían revisado suficientes documentos como para darse cuenta de cuánto de los últimos meses de sus padres había sido consumido por el pánico y el arrepentimiento. «Querían protegernos», murmuró Sofía, escaneando las notas manuscritas de su madre. «Pero todo se descontroló. Y yo intenté protegeros de la verdad», añadió Pablo, a mi manera torpe y equivocada. La luz de la mañana irrumpió por las ventanas de la biblioteca. Estaban todos agotados, física y emocionalmente. «Deberíais descansar», sugirió Margarita en voz baja, apareciendo con una bandeja de té. «No se pueden resolver los problemas de toda una vida en una noche». Los gemelos se levantaron, alejándose de las montañas de archivos. Pablo parecía vacilante, inseguro de si acercarse a ellos. Sofía y Tomás se detuvieron junto a la puerta, volviéndose. «Gracias», dijo Sofía, su voz ronca por las horas de conversación, «por contárnoslo». Pablo asintió brevemente. «Merecéis la verdad, como mínimo». Juntos, los gemelos subieron las escaleras hacia las mismas habitaciones de invitados en las que una vez durmieron como niños asustados de 5 años. Solo que ahora no estaban tan asustados, y los dormitorios no estaban tan fríos. Se durmieron en sus propias habitaciones por primera vez en la mansión Benavides, arrullados por el persistente estruendo de un trueno lejano, sus mentes zumbando con revelaciones demasiado grandes para comprenderlas del todo. Las semanas siguientes se desdibujaron con un trabajo intenso por ambas partes. Sofía y Tomás pasaron horas revisando el complejo tapiz de deudas y esquemas fraudulentos en los que sus padres habían caído sin saberlo. Pablo les abrió completamente los archivos de Benavides Global. «Tenemos que confesarlo todo», insistió Tomás durante una reunión. «Los medios de comunicación están olfateando. Tarde o temprano se enterarán». Pablo miró los documentos extendidos sobre la mesa de conferencias. «¿Estáis seguros de que queréis arriesgaros al escándalo? El daño podría ser inmenso». «Sí», dijo Sofía con firmeza. «Ya no vamos a construir sobre mentiras». Daniela trabajó con el equipo legal de Benavides Global para redactar una declaración. El plan, revelar abiertamente el problemático pasado financiero de la familia, transformar el antiguo secretismo en un arco de redención. «Si hacemos esto bien», explicó Daniela, «la narrativa se convierte en cómo la familia Benavides superó la tragedia y construyó algo nuevo juntos». Redactaron comunicados de prensa, prepararon entrevistas y organizaron los registros financieros para ser publicados. «Estaré con vosotros», les dijo Pablo, mirando el retrato de Elena en la pared. «Enfrentaremos la tormenta juntos». El día de la conferencia de prensa, los periodistas abarrotaban el auditorio de Benavides Global. Sofía y Tomás estaban en el podio, con Pablo a su lado, una imagen que nadie habría predicho años antes. «Mi hermana y yo una vez creímos que habíamos sido abandonados», comenzó Tomás. «Aprendimos que la historia era más complicada». Sofía continuó, con la voz firme. «Hoy estamos aquí para aclarar las cosas sobre nuestra familia y el futuro de nuestra empresa». Los flashes de las cámaras estallaron mientras revelaban la verdad. Las inversiones fallidas, el fondo fiduciario que nunca existió, las deudas que Pablo había asumido en silencio. Fue crudo, fue desordenado, pero fue real. A pesar de todos sus defectos, concluyó Sofía, Pablo Benavides intentó ahorrarnos una carga que creía que no estábamos preparados para llevar. No puedo decir que esté de acuerdo con sus métodos, pero puedo decir que los entiendo ahora. Pablo dio un paso adelante, con las manos entrelazadas. Al guardar estos secretos, lastimé a las 2 personas que intentaba proteger. Y lo siento. Las preguntas llegaron en una avalancha. Daniela y el equipo legal respondieron hábilmente a las financieras, mientras los gemelos manejaban las consultas sobre el papel de textil en la nueva asociación Benavides.
Estamos combinando los recursos de Benavides Global y Textil, explicó Tomás a un periodista, fusionando la fabricación tradicional y la innovadora tecnología ponible. Lo llamamos Benavides Textil Global, añadió Sofía, una empresa que representa la transparencia, la transformación y, con suerte, las segundas oportunidades. Los titulares fueron mixtos. Algunos destacaron el escándalo, otros se centraron en la redención. Pero para sorpresa de todos, el mercado respondió positivamente, viendo potencial en una historia familiar que finalmente había abrazado la honestidad. Vuestras acciones han subido un 10%, informó uno de los ejecutivos de Benavides a Pablo. A los inversores les encantan las historias de regreso. Poco a poco, las aguas se calmaron. Pablo y los gemelos trabajaron codo con codo, reorganizando las operaciones. Los empleados notaron una nueva atmósfera de apertura. Margarita, sonriendo mientras servía café, dijo que nunca había visto la vieja mansión tan animada. A veces parece un lugar completamente nuevo, le comentó a Tomás una mañana. En cierto modo, lo es, respondió él, mirando a Sofía al final del pasillo, que estaba en una profunda conversación con el jefe de marketing sobre el lanzamiento de un próximo producto. Clara Perea llegó sin previo aviso una tarde, abrazando a Sofía y Tomás antes de saludar a Pablo con un cortés asentimiento. «Veo que han cambiado muchas cosas», dijo, inspeccionando la oficina. Y no solo la decoración. Pablo se aclaró la garganta. «Gracias, Clara, por todo lo que hiciste por mi sobrina y mi sobrino». Ella le dirigió una larga mirada. «Es agradable verte finalmente dar la cara por ellos, señor Benavides». En los meses siguientes, Benavides Textil Global desveló producto tras producto. Ropa de oficina con monitores de salud incorporados, ropa infantil que se ajustaba a los estirones, equipamiento deportivo que minimizaba el riesgo de lesiones. Cada éxito los acercaba más, forjando un vínculo a través de innumerables noches en vela, discusiones y avances. Lentamente, lo que se había fracturado comenzó a sanar. Una tarde, Sofía descubrió a Pablo solo en la biblioteca, mirando un viejo álbum de fotos familiar. Se unió a él en silencio. «Hay una foto a la que siempre vuelvo», dijo él, señalando una foto de Elena sosteniendo a Sofía y Tomás de bebés. «Yo no estaba allí cuando la tomaron». Sofía estudió la imagen. «Ninguno de nosotros puede volver atrás y arreglar lo que nos perdimos». «No», asintió Pablo, «pero al menos podemos avanzar sin más mentiras». El verdadero punto de inflexión llegó en una gala benéfica que Textil organizó para el Hogar San Francisco. Sofía y Tomás insistieron en que el evento tuviera lugar en el otrora intimidante salón de baile de la mansión Benavides. «Es simbólico», explicó Sofía, mientras los trabajadores montaban exhibiciones de los primeros proyectos de arte y codificación de los gemelos, de un lugar que una vez nos asustó a un lugar que ahora compartimos con el mundo. Entre los invitados se encontraban importantes figuras de la tecnología, iconos de la moda e incluso viejos amigos del refugio. Lucía llevaba uno de los vestidos adaptativos de Sofía, mientras que Miguel exhibía un nuevo invento que desarrolló en la universidad. Clara circulaba, orgullosa como una madre, presentando a los donantes los logros de los gemelos Ruiz, que ya no eran niños necesitados de rescate, sino innovadores que inspiraban a otros. Durante el evento, Tomás subió al escenario para presentar un cheque a la hermana María, que todavía dirigía el Hogar San Francisco. Los fondos eran suficientes para ampliar las instalaciones del refugio y el laboratorio de informática. «Te debemos mucho», dijo Tomás, con la voz embargada por la emoción. «Este lugar nos dio una segunda oportunidad cuando no teníamos a dónde ir». Sofía se unió a él, con lágrimas en los ojos, al anunciar la apertura de un estudio de arte permanente para los niños. «Quiero que cada niño tenga la oportunidad de dibujar sus sueños», dijo. Los aplausos atronaron. Pablo, de pie cerca de la parte de atrás, se llevó una mano al corazón, una opresión desconocida allí, como si finalmente se permitiera sentir orgullo, pena y esperanza, todo a la vez. La noche terminó con una presentación de diapositivas del viaje de los gemelos, desde viejas fotos en la casa de los Ruiz hasta los concurridos pasillos de Textil.
La diapositiva final los mostraba codo con Pablo, desvelando el nuevo logotipo de Benavides Textil Global. «Hemos recorrido un largo camino», le susurró Sofía a Tomás. «Y aún no hemos terminado», respondió él, sonriendo a través de los ojos empañados. Cuando los invitados se marcharon, Pablo se quedó, mirando los altos techos de la mansión. Encontró a Sofía y Tomás en la biblioteca, relajándose entre los restos de la decoración. «Habéis organizado una fiesta maravillosa», dijo con torpeza. Sofía se rió suavemente. «Tuvimos buena ayuda». Tomás cerró el libro que estaba hojeando, uno de los diarios de Elena. Hemos estado leyendo algunas de sus viejas notas. Estaba tan emocionada por viajar por el mundo, explorar, probar cosas nuevas. Pablo asintió. Ella siempre fue la valiente. Por un momento, ninguno de ellos habló. La vieja tensión había desaparecido, reemplazada por algo más, frágil pero esperanzador. «Entonces», dijo Sofía, aclarándose la garganta, «¿qué pasa ahora?» Pablo los miró a ambos. «Lo que queramos. Hemos reconstruido una familia. Hemos comenzado un nuevo capítulo». En la pared de la oficina recién renovada, la instalación de arte de Sofía capturaba perfectamente la esencia de su viaje. 3 líneas separadas que, después de muchos desvíos, finalmente convergían en un patrón armonioso. Al final, el verdadero legado de los Benavides no se encontraba en números en una pantalla o en escrituras de propiedad. Estaba en las lecciones aprendidas. Que las familias pueden romperse y sanar, que el perdón es tanto una elección como un camino, y que a veces el mayor acto de amor es simplemente volver a intentarlo. Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban afuera, 3 personas que habían recorrido un largo camino desde el dolor hasta la curación compartían algo más que un nombre o un imperio empresarial. Compartían la promesa de un futuro construido no sobre secretos y resentimiento, sino sobre la verdad, la comprensión y el tipo de amor que solo surge después de aprender a perdonar.